Hola, estimados estudiantes de séptimo básico. En este video les voy a presentar el mismo recurso que estuvimos revisando en la clase de la semana pasada, ¿cierto? El día 9 de junio, cuando hicimos la retroalimentación por Zoom, les presenté un recurso, pero ¿cómo se llama? Ahora se los voy a mostrar para que lo tengan todos en su plataforma, ¿cierto? En el webclass, o si no, lo pueden revisar en el canal de YouTube, que algunos ya saben el nombre de ese canal. Entonces, vamos a partir mostrando el recurso que se llama ¿qué es un gas? En este recurso vamos a reconocer las características generales de los gases e identificar las variables que inciden en las características de los gases. Entonces primero partimos con este video, así que mucha atención. Podemos simular un sólido con estos pequeños bloques de imán. Los sólidos oponen resistencia a los cambios de forma y volumen. Sus partículas se encuentran juntas y ordenadas. Prácticamente no se pueden comprimir. Un líquido lo podemos simular con bolas metálicas dentro de esta bandeja. Como veis, las bolas adquieren la forma del recipiente donde están. Las partículas que componen un líquido, es decir, átomos o bien moléculas, pueden moverse entre ellos, no están tan íntimamente ligados como en el caso del sólido. Vemos como una capa de bolas desliza sobre la capa inferior. Los líquidos, al igual que los gases, son fluidos y por tanto adquieren la forma de la vasija que los contiene. Otra característica de los líquidos es que las partículas que los componen están bastante juntas y por tanto se pueden comprimir muy poco. ¿Cómo podríamos simular un gas? Bueno, pues voy a intentarlo con un poco de yeso, espolvoreándolo, a ver qué ocurre. Los gases no tienen forma ni volumen definido, su densidad es muy baja y son fácilmente comprimibles. Por supuesto que esto es una burda simulación de un gas, ya que en realidad se trata de un sólido en suspensión en el aire. El paso de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas ebullición, de sólido a gas directamente sublimación, de líquido a sólido solidificación o congelación, de gas a líquido condensación y de gas a sólido sublimación inversa. También hay un paso de líquido a gas llamado evaporación, mucho más suave y que ocurre a menor temperatura que la ebullición. Cuando se aplica una presión elevada para forzar la condensación, se denomina licuefacción, por ejemplo el gas en una botella de butano. Entonces, después continuábamos con la representación, ¿cierto?, de la imagen y había que colocar el estado que lo representaba. Entonces, los gases, sabemos que como partícula tienen la capacidad de moverse al azar, ¿cierto? Y sus choques como partículas son muy altos. En el caso de la imagen del medio, tenemos que representa a las partículas en estado sólido, ¿cierto? Que adquieren una forma bastante regular y casi el movimiento no se percibe, aunque el movimiento, si bien igual está, pero en menor escala. Y en el caso de acá tenemos los líquidos que tienden a ocupar el espacio que los contiene, al igual que los gases, ¿ya? Entonces revisábamos el recurso y nos decía que estaba muy bien porque se logró relacionar perfectamente los conceptos con las imágenes. Entonces, continuamos. Observa las siguientes imágenes y luego responde qué tienen en común las tres situaciones. En este caso, vimos que en el caso de al inflar una rueda, lo que observamos es que hay un aumento en la presión. El mismo caso de la jeringa, cuando apretamos el émbolo y colocamos el dedo, ¿cierto?, en el orificio de salida, podemos ver qué pasa con el émbolo en su interior.
Y eso es una representación muy gráfica de lo que ocurre cuando elevamos la presión o aumentamos la presión. Lo mismo en el caso de inflar un globo. Entonces, en todas las situaciones, aumenta la presión y eso es lo que sale como correcto. Entonces, en las tres situaciones se muestra la acción de la presión en distintos cuerpos. En la figura 1 y 3 existe un aumento de presión porque se le está agregando materia, y en la segunda se muestra un aumento de presión por disminución de volumen. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. En el caso de la jeringa, claro, vemos que el volumen disminuye del gas, ¿cierto? Porque se comprime aún más, y versus la presión que va aumentando y el volumen disminuye. Es una relación indirecta. Entonces, continuamos. Después se observaba lo que pasaba con el hielo, ¿cierto? El hielo seco cuando pasa de estado sólido a gaseoso. Vamos a revisar de nuevo el video. Entonces, si marcamos esta alternativa, nos encontramos que esa es la correcta, ¿cierto? Pasa a estado de gas cuando la temperatura permanece constante. El hielo seco estaba en este caso formado por dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿cierto?, es uno de los gases que está presente en la atmósfera, que también se produce en el caso de la expiración de los humanos, de los animales, ¿cierto? En este caso está en estado sólido, como hielo. En contacto con el agua cambia de estado transformándose en gas, pues comienza a aumentar su temperatura, lo que conocemos como sublimación. Como consecuencia de ello, comienza a liberar el CO2, que ya no está en estado sólido, sino que pasa a estado gaseoso, lo que se evidencia por la presencia de humo blanco. Ese es el humo blanco que estamos viendo, la liberación del CO2. El cambio de estado se produce a temperatura constante, por lo tanto, la alternativa correcta es la de aquí. No hay un cambio de temperatura. Ya, temperatura constante. Seguimos. Ahora, ¿por qué se revienta la burbuja? Bueno, esto no lo alcanzamos a revisar, pero vamos a ver. Entonces, en este caso, nos pregunta ¿por qué la burbuja, ¿cierto?, se revienta finalmente? ¿Será porque aumenta la temperatura y la burbuja explota? Ya vimos que la temperatura aquí no varía, si es que la alternativa A no debería ser. B, porque al aumentar el volumen, la burbuja no es capaz de soportar la expansión y va a explotar. Porque se contrae la burbuja debido a la disminución de la temperatura. En este caso, tampoco debería ser C, porque decimos que es temperatura constante. Entonces nos quedaría alternativa B y D. La D dice porque el hielo seco aumenta su masa liberando mucho gas. Veamos si es la alternativa D.
Vamos a revisar. Excelente, la alternativa es correcta. Y aquí la explicación. El aumento de volumen debido a la liberación del CO2, acuérdense que el CO2 estaba en estado sólido, ¿cierto? Luego se transforma en estado gaseoso por sublimación. Esto provoca que la burbuja comience a expandirse a tal punto que no es capaz de contener el gas en su interior. Como consecuencia de ello, se revienta. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Perdón, es la B, no la D. Aquí hay un error. Vamos a corregir. Hay un error acá, me acabo de dar cuenta, es la alternativa B. Y aquí está la explicación. Bueno, son cosas que pasan, en realidad, porque al aumentar el volumen, la explicación estaba antes. La burbuja no es capaz de soportar la expansión y explota. ¿Ya? Ahora la alternativa de, podríamos también pensar que es la correcta, ¿ya? Pero más que nada tenemos que pensar que el gas, en este caso, va a aumentar su volumen, ¿ya? Entonces es más correcta la B. Este es un distractor. Vamos a seguir. Dice, ¿qué sucede con las partículas de aire cuando la botella está en el congelador? Entonces vamos a observar el video. Entonces, en este caso, una botella que estuvo en el congelador, ¿cierto? La parte que nosotros también le llamamos freezer de los refrigeradores. Luego se coloca un globo en el gollete y se observa que este se infla. Entonces, ¿qué debería estar ocurriendo? La alternativa A dice las partículas se mueven muy lentamente, las partículas están muy separadas, las partículas se mueven muy rápido y las partículas están sin movimiento. Nosotros vimos que la temperatura influye en el comportamiento de las partículas, ¿cierto? Ya sea acelerando o retardando el movimiento. Ya sea así, por aumento de temperatura o disminución de la temperatura va a variar, ¿cierto? La cinética o el movimiento que tienen las moléculas. En este caso vemos que el globo se infla, pero no en su totalidad. Entonces hay que tener en consideración a la temperatura a la cual estuvo sometida la botella. Temperatura baja, ¿cierto? Bajo cero. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos marcar como lógica? La alternativa A. Excelente. Vemos que hay un movimiento, pero no muy fuerte, porque estamos hablando de temperatura fría. Entonces, cuando la temperatura baja, las partículas disminuyen su movimiento a tal punto que comienzan a disminuir la distancia entre ellas. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. Entonces habría que analizar qué pasa si tenemos una botella a altas temperaturas. ¿Qué debería pasar con el globo? Interesante, debería ser lo opuesto, ¿cierto? Vamos a seguir. ¿Por qué a medida que aumenta la temperatura se infla el globo? Veamos el caso. Entonces, si aumenta la temperatura, vemos que el globo se infla aún más. Entonces, la alternativa correcta
debería ser que las partículas de aire aumentan su movimiento y volumen, si la temperatura aumenta. Muy bien. Entonces, al aumentar la temperatura, las partículas comienzan a moverse más rápido, gradualmente comienzan a aumentar la distancia entre ellas. Por consecuencia, el volumen aumenta. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. Muy bien. Veamos qué pasa. Bueno, este lo vimos también el otro día, así que vamos a revisarlo igual. Entonces, en síntesis, ¿cierto? Los gases presentan gran distancia intermolecular, o sea, entre las partículas, y no existen fuerzas de atracción entre las partículas, por lo tanto se puede comprimir con facilidad. La presión, el volumen y la temperatura son variables que van a afectar directamente las características de los gases. Entonces, continuamos. Entonces hemos aprendido que los gases se caracterizan por presentar partículas muy separadas unas de las otras y poseen un movimiento constante. Los gases son alterables frente a los cambios de presión, temperatura y volumen. Y acá tenemos el resultado, ¿cierto?, de todas las actividades que hicimos. Entonces la primera era estados de la materia, la actividad B, propiedades de los gases, actividad C, el efecto de la sublimación, actividad D, presión versus volumen, actividad E, movimiento de las partículas, y actividad F, volumen versus temperatura. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Para que todos tengan acceso a él, lo voy a anexar, ¿cierto?, a los cuadernos de webclass, ¿cierto?, la materia relacionada con los gases, y también voy a subirlo al canal de YouTube para que todos puedan acceder a él. Que tengan un lindo día, una linda semana. Adiós.